En cuanto al fomento de la creatividad en las clases de educación física, creo que es una buena idea que el alumnado se vaya haciendo con recursos, vayamos enseñándole lo que pretendemos en cada unidad didáctica o en cada sesión, y a partir de los aprendizajes que vaya adquiriendo, luego se planteen situaciones en las que tiene que combinarlos para llegar o a un buen resultado, al éxito o a lograr lo que le estamos exigiendo. Creo que esa es una buena forma. Este tipo de estrategias visuales, como el visual thinking, que se llama mucho ahora, la elaboración de este tipo de materiales por parte de los alumnos es muy interesante. Les ayuda mucho a poner en orden sus ideas y aclararse, ¿no?, ellos mismos, y al final, cuando ya ponen en orden las ideas, pueden interiorizarlas mejor. Yo la verdad es que no he llevado a cabo todavía este tipo de proyectos, ¿no? Todavía no lo he hecho con los alumnos, pero en un futuro lo haré. El papel del profesor lo dividiría en 3 pasos principales. El primero de ellos, la presentación motivadora del tema, apoyándose en murales, en audiovisuales, en su propia voz y conocimiento, etcétera, etcétera. Un segundo paso consistiría en la supervisión de la investigación y el desarrollo de la parte del tema que correspondiese a los pequeños grupos. Y un tercer paso, que sería el de moderador en la puesta en común de cada uno de estos subtemas, que formarían el conjunto del tema tratado, lógicamente. Las estrategias visuales dentro del proceso de aprendizaje son importantísimas. Lo que entra por la vista es fundamental, dependiendo también la atención de cada alumno, porque hay algunos que tienen poca memoria visual, pero aún así siempre son más receptivos que si se le dice solamente hablando. Entonces la utilización de mapas, murales, todo esto, pues sí, es muy bueno. También la utilización del sonido. También por el sonido entran muchas veces materias, cosas que costarían trabajo hacer, y con el sonido pues también sirve de inspiración, dependiendo desde tipos de músicas a letras adaptativas al proceso que está aprendiendo, es decir, todo lo que sea pues mucho más visual, que llame la atención, colores, subrayados, pues todo eso es muy bueno para el aprendizaje. Las estrategias visuales son importantes o interesantes en algunos temas cuando se los presentas a los alumnos. Depende también de cada nivel, pues se pueden utilizar de una manera o de otra. Por ejemplo, con los más chiquititos, en la pantalla digital en el aula, podemos utilizar pues pequeños mapas conceptuales para explicarles en qué consiste alguna de las tareas que vamos a hacer, para que ellos lo vean reflejados en un gráfico y sepan cómo nos vamos a mover en un juego determinado. Con los mayores ya un poquito más complejo, con técnicas un poquito superiores, y si incluso tenemos algún ejemplo o modelo de algún vídeo de cómo alguna actividad en concreto se desarrolla, pues también es interesante ponérselo para que lo vean y así se dan cuenta de cómo es el juego en sí o la actividad en sí, y ven cómo intentar superarlo o imitarlo, y se dan cuenta de todas las reglas de ese juego, casi tan bien como después practicándolo, aunque lo ideal después es practicarlo. Hay que traducir desde lo que están viendo en un mapa conceptual, en una presentación, a lo que después es la realidad del juego. Hay veces que utilizamos también pequeñas pizarras o
o folios donde escribimos los gráficos de cómo se tiene que desarrollar una actividad determinada, y en el patio los colocamos para que los niños tengan un punto de referencia de cómo trabajar o cómo hacer ese juego, esa actividad en concreto. Sí, son interesantes las estrategias visuales. La creatividad en educación infantil es muy importante y es a través de la experiencia y la vivenciación por lo que los niños adquieren la mayoría de los conocimientos. En este caso, en 4 años, que es el curso en el que yo estoy impartiendo clase ahora mismo, podemos usar la creatividad en cualquiera de los aprendizajes. Por ejemplo, hemos realizado diferentes talleres y actividades para el Día de la Paz, también para el Día de San Valentín. El 15 de febrero se realiza el cáncer, es el Día del Cáncer Infantil, y hemos realizado unos pañuelos en apoyo a los niños, y asimismo también hemos creado un rincón en el ciclo de infantil que se relaciona con esta temática. Es decir, en infantil todo lo que sea creatividad, manipulación, también realización de murales, realización de pinturas, realización de manualidades entrecomillado, y digo manualidades entrecomillado porque no se les da unas pautas para realizar aquellos objetos plásticos que quieren realizar. Entonces, bueno, la creatividad en esta etapa educativa es de gran importancia. Bueno, yo creo que la creatividad se fomenta ya desde el momento en el que entras en el aula. Ya en cuanto los niños te preguntan si pueden escribir la fecha con otro color, o te plantean ya alguna actividad que hicieron con otro profesor o que hicieron fuera del colegio, y tú la recoges y la adaptas a cómo se está trabajando en ese momento. Entonces, la forma que tengo yo de fomentar la creatividad es dándoles la opción de modificar alguna de las normas en los juegos, realizando trabajos colaborativos que siempre intenten tener estructuras abiertas, es decir, donde no haya una única respuesta cerrada, sino que pueden aportar diferentes ideas y estrategias, realizando murales o labbooks, esquemas y resúmenes, pueden ser individuales o colectivamente, y utilizando también recursos digitales como el ordenador y el cañón. La utilización del aula virtual o de Teams también es importante, porque ahí se pueden compartir muchos recursos. Podemos aplicar también en el aula diferentes actividades de gamificación, y también podemos realizar concursos donde bien compitan colectivamente, compitan unos con otros, o tengan que llegar todos a un mismo objetivo.